Ya, ¿se ve bien ahí, chicos? ¿Pueden ver bien la Sí, pantalla? Súper. Ya, entonces, déjenme, vamos a grabar igual esta clase, pero, bueno, yo ya la tenía grabada, pero vamos a grabar por si acaso. Vamos a grabar. Ya, eh, muy buenos días. El día de hoy vamos a eh, dar inicio a la unidad de fisiología cardiovascular eh, para el curso de bases 1 de la medicina. Y vamos a partir con una clase de hemodinamia y microcirculación, pensando en que mañana van a tener una clase de función endotelial, por lo tanto, esta clase puede ser una buena aproximación para lo que van a ver mañana. Sin embargo, para la próxima semana vamos a ver todo el tema de la organización funcional y también de electrofisiología cardíaca, al menos desde el punto de vista fisiológico. Para partir, recordar que el corazón, perdón, que el sistema cardiovascular es un sistema cerrado en el ser humano. ¿Ya? ¿Por qué digo un sistema cerrado? Porque en otros organismos o seres vivos, el sistema cardiovascular puede ser un sistema abierto, ¿ya? O sea, que la sangre se escapa una vez que es eyectada, ¿ya? A través de los vasos sanguíneos. En el ser humano eso no ocurre, la sangre siempre va a ir por los vasos sanguíneos, va a pasar a través de las arterias, capilares, venas, para regresar nuevamente al corazón y ser eyectado hacia la circulación mayor y la circulación menor, que también es conocida como circulación pulmonar. Tiene un órgano central, que es el corazón, es un órgano cavernoso, que su estructura va a estar dada principalmente por sus paredes, paredes en este caso formadas principalmente por una gruesa capa de músculo cardíaco, ya conocida como el miocardio, que es la capa central. Y tiene cuatro cavidades, por supuesto, que ustedes ya vieron en anatomía, dos atrios, dos ventrículos, los cuales en un corazón maduro no debieran comunicarse las cavidades del lado izquierdo con las del lado derecho porque eyectan sangre hacia distintos territorios. Uno hacia la circulación pulmonar, el lado derecho, y el lado izquierdo hacia la circulación mayor o circulación general sistémica. La actividad eléctrica a nivel cardíaco siempre debiera o va a preceder a los eventos mecánicos, ¿ya? Que ocurren en el ciclo cardíaco. Cuando hablemos de ciclo cardíaco, vamos a hablar de los procesos de sístole y diástole cardíacas, ¿ya? Cómo se produce la contracción y la relajación de atrios y ventrículos. Pero para que eso ocurra, primero debe ocurrir la actividad eléctrica que es producida en el sistema excitoconductor cardíaco, ¿ya? Y eso va a ser el foco de una clase eh, que va a continuar la próxima semana. Y el ciclo cardíaco, por supuesto, aquí está sístole, diástole, rescato de esta imagen principalmente, que un ciclo cardíaco normal tiene una duración aproximada de unos 0,8 segundos, ¿ya? O 800 milisegundos. Y eso nos va a permitir analizar también un gráfico que vamos a ver mejor en la clase de ciclo cardíaco, que modificando o, las presiones ya intraventriculares, intratriales, eso va a llevar a eyección de sangre, ya modificación volumétrica en el interior de las cavidades, y eso también lo vamos a poder observar desde el punto de vista de cómo se modifican las presiones. Entonces, con este gráfico se va a trabajar bastante en esta unidad de sistema cardiovascular. Ya, y lo que nos reúne hoy día es este tema principal de hemodinamia y microcirculación. Para partir, debemos mencionar que eh, el- la sangre, ya como se mueve en nuestro sistema cardiovascular, va a ser considerada como un flujo o un caudal, ¿ya? Yo creo que ustedes algo se acuerdan de física del colegio, donde veían probablemente alguna vez una unidad donde deben haber visto flujo o caudal, ¿ya? Esto también, si puedo ir rayando por acá, esto también es definido como, o muchas veces se muestra como una Q cuando uno lo ve este concepto de flujo, muchas veces nosotros como en fórmula los veíamos así, como una Q con un punto arriba, ¿ya? Eso va a dar una fórmula de flujo o caudal, y en este caso el flujo caudal que analizaremos es el flujo sanguíneo.
¿Por qué es un flujo la sangre? Porque un flujo caudal finalmente es el volumen, es un volumen, ¿ya? Que puede ser de un líquido, ¿ya? O también de un gas que pase por una sección transversal o por un lugar determinado en una unidad de tiempo determinado, ¿ya? Y en este caso, lo que se considera como flujo sanguíneo es el volumen de sangre que pasa por un área de sección transversal específico dentro del sistema cardiovascular y en una unidad de tiempo determinada. Lo que normalmente nosotros analizamos es cuántos ml o litros pasan en un minuto por un lugar, ¿ya? Ml minuto o litro minuto. Son como la unidad de medida principal que se utiliza para analizar los flujos en el sistema cardiovascular. El flujo va a ser constante a nivel de todo el lecho vascular sistémico. Todo lo que salga a través de la arteria aorta debiera ser lo mismo que vuelve hacia la vena cava. Por lo tanto, el gasto cardíaco debiera ser idéntico al retorno venoso, ¿ya? Y el gasto cardíaco está definido como el volumen de sangre que sale desde el corazón en un minuto, ¿ya? Y el retorno venoso es toda la sangre que regresa al corazón en un minuto. Y si no hay pérdidas, no hay fugas en el camino, debiera ser esto uno idéntico al otro. Existe una ecuación que se llama la ecuación de continuidad de flujo, que nos dice que un flujo va a ser directamente proporcional a la velocidad del flujo multiplicada por el área de sección transversal por donde esté pasando ese flujo, ¿ya? Y eso nos lleva a entender esto, de que el flujo, y decíamos que el flujo debe ser constante, ya si hay una continuidad de flujo y no hay fugas, no hay pérdidas, el flujo siempre debiera ser el mismo. Por lo tanto, como los vasos sanguíneos no siempre tienen el mismo calibre, ¿ya? Sus áreas de sección transversal no siempre serán iguales, en este caso eh, irá modificándose la velocidad del flujo, ¿ya? Para mantener un flujo constante. Y en este caso, si consideramos el territorio 1 versus el territorio 4, vemos que en el área 4 tenemos un área de sección transversal mucho más grande, ¿ya? De lo que tenemos en el sector 1, lo que nos lleva a rápidamente entender con esta ecuación de que si el área de sección transversal 1 es más baja, la velocidad del flujo en este caso acá debiera ser mayor, ¿ya? Aquí deberíamos tener una velocidad mucho más alta y aquí, como en 4 el área de sección transversal es muy grande, la velocidad debiera ser más baja a este nivel. Y con eso se mantiene constante el flujo, ¿ya? Esos son como los vectores de velocidad. Entonces, a medida que el área de sección transversal sea más grande en un vaso sanguíneo, la velocidad del flujo se reducirá. Y lo mismo ocurre acá después si analizamos 8. Como aquí el área de sección transversal disminuye, la velocidad del flujo aumentará una vez más. ¿Por qué es importante conocer esta teoría? Porque en el sistema cardiovascular ocurre algo similar, ¿ya? Donde a medida que se produce la bifurcación de los vasos sanguíneos, ¿ya? O sea que en este caso un vaso se va dividiendo en dos, tendremos que el área de sección transversal irá aumentando, ¿ya? Recuerden que esta área de sección transversal, eso que está ahí, en un vaso sanguíneo, independiente que si se bifurca ese vaso y se transforma en dos, cuando sumamos las áreas de sección transversal, ¿ya? De estos dos vasos, esas dos áreas de sección transversal, esa que tenemos ahí y esta que tenemos acá, serán sumadas, serán mayores, ¿ya? A esta área de sección transversal inicial que teníamos. Por lo tanto, cada vez que se van bifurcando los vasos, van aumentando el área de sección transversal. Y eso es lo que refleja esta curva que tenemos acá. A medida que salimos desde la arteria aorta y se comienzan a bifurcar los vasos hasta llegar a los capilares, el área de sección transversal irá aumentando siempre, ¿ya? El área de sección transversal de los vasos sumados, por favor, ¿ya? No del individual. Si comparamos un capilar versus la arteria aorta, una arteria de gran calibre, por supuesto que el capilar es más pequeño, tiene un área de sección transversal menor, individualmente hablando. Pero cuando sumamos todas las áreas de sección transversal de los vasos que se van bifurcando, el área siempre va a ir aumentando.
¿ya? Hasta llegar a un punto máximo a nivel de los capilares. Y eso nos lleva a que la velocidad del flujo vaya en sentido inverso, o sea, vaya cayendo. Y vaya cayendo hasta ser mínima esa velocidad justo a nivel de los capilares. Y eso es muy importante si consideramos que la función principal de los capilares será la de producir el intercambio transcapilar, ¿ya? Y aportar nutrientes a los distintos tejidos y también incorporar todos los desechos que produzcan esos tejidos para ser eliminados posteriormente en distintos otros lugares de nuestro organismo y que tienen esa función de ir eliminando productos de desecho. Entonces, en este punto es muy importante que baje la velocidad del flujo para permitir un correcto intercambio a este nivel. Y después de esto, cuando ya comienzan a converger los vasos, comenzará nuevamente a disminuir el área de sección transversal y la velocidad de flujo comenzará una vez más a aumentar. Por lo tanto, es bien importante esa ecuación de continuidad de flujo para entender este proceso de las modificaciones de velocidad a lo largo del lecho vascular. Ahora, si uno quisiera ver el gráfico real, ¿cómo se vería? Es algo más o menos como esto, ¿ya? Donde en realidad los capilares son bastante cortos en longitud y los otros vasos más grandes son bastante más extensos. Y recordar esto de la continuidad de flujo, donde todo lo que sale desde el corazón, o sea, el gasto cardíaco, debiera ser idéntico al retorno venoso. Ahora, una cosa importante de entender también es de qué depende que exista realmente un flujo a lo largo de un vaso sanguíneo. Y para que exista un flujo desde un punto A a un punto B en este vaso sanguíneo, lo primero que tiene que existir es una diferencia de presiones, ¿ya? Un delta P, una diferencia de presiones entre el punto 1 y el punto 2. Y para que exista un flujo que sea desde 1 hacia 2, la presión acá tiene que ser mayor, ¿ya? La presión 1 tiene que ser mayor a la presión 2. Y eso, esa energía motriz va a generar que exista un flujo de sangre desde el punto 1 hacia el punto 2. Entonces acá esta es una pregunta, yo no sé si alguien ahí me puede responder, es ¿dónde creen ustedes que va a existir un mayor flujo? Si ya dijimos que dependía del lugar de mayor presión al de menor presión, y aquí tenemos distintas presiones también arriba y abajo, entonces aquí va a haber un flujo hacia acá, ¿ya? De 100 hacia 75, y aquí va a haber un flujo de 40 hacia 15. Yo creo que todos estamos de acuerdo en eso. Pero la pregunta es, ¿dónde va a haber un mayor flujo? ¿En el vaso de arriba o en el vaso de abajo? ¿Qué creen ustedes, chicos? ¿Alguna persona que me responda? Profe, va a ser lo mismo, ¿no? Exacto, va a ser idéntico, muy bien. ¿Por qué va a ser idéntico? Porque depende de las diferencias de presiones, ¿ya? Independiente del valor absoluto de la presión, en este caso el flujo es idéntico arriba y abajo, porque 100 menos 75, la diferencia, el delta, es de 25 milímetros de mercurio, y por acá abajo tenemos la misma diferencia, ¿ya? Independiente que aquí es 40 y 15, también son 25 milímetros de mercurio. Por lo tanto, recuerden siempre que la fuerza motriz que permite estos flujos es la diferencia de presiones. Y eso nos lleva a conocer esta ecuación general de flujo, que era la primera que yo les mostraba, ¿ya? Que nos dice que cualquier flujo depende de la diferencia de presiones entre el inicio y el final del vaso sanguíneo o del tubo experimentalmente hablando, y va a ser inversamente proporcional a la resistencia a dicho flujo, ¿ya? Entonces, para que exista un flujo primero, debe haber una diferencia de presiones, es directamente proporcional al flujo. A medida que es más grande esa diferencia, mayor será el flujo, pero también existe una variable que está inversamente relacionada y que es la resistencia eh, al flujo, que es la fuerza que se opone a que exista ese flujo. Y ahí, por ejemplo, en particular el calibre del vaso va a ser algo muy importante para determinar flujos también. Dentro de los tipos principales de flujo, yo creo que estos chicos lo deben haber conversado en respiratorio. Me imagino que con el doctor Torres vieron fisiología del sistema respiratorio y deben haber visto algo ya de los flujos laminares y flujos turbulentos. Sin embargo, voy a enfatizar en algunos aspectos de aquello. El flujo laminar es un flujo que, como su nombre bien lo dice, es un flujo ordenado
que va a ir circulando a través de los vasos sanguíneos en láminas o capas, donde la capa central del vaso va a tener una velocidad, una rapidez mayor a las que vayan más hacia lateral. Incluso se dice que la capa como infinitamente delgada que está pegada al endotelio debiera ser una capa que teóricamente debiera tener una velocidad cero, ¿ya? Es una cosa teórica. Eh, y por otra parte tenemos los flujos turbulentos, que son flujos ya desorganizados, desordenados, que ustedes ven que van de forma irregular avanzando y que incluso pueden formar unas especies de remolinos en estos sectores, y que es un flujo distinto al flujo laminar. Ya son los dos principales que podemos encontrar. Los flujos laminares se producirán principalmente cuando las diferencias de presiones sean más bien bajas dentro del sistema, y cuando las diferencias de presiones sean muy altas, es más probable que nosotros encontremos un flujo turbulento, ¿ya? El punto límite de transición entre un flujo laminar y un flujo turbulento será algo que se conoce como el punto de velocidad crítica, ¿ya? Y ese punto de velocidad crítica también es algo teórico y que puede ocurrir en algún momento determinado, que no es tan fácil de predecir. Eh, Se puede examinar los flujos laminares a través de la ecuación, ¿ya? De Poiseuille, y los flujos turbulentos a través de la ecuación de Osborne-Reynolds, que también nos da como resultado algo conocido como el número de Reynolds y que nos permite predecir flujos turbulentos, ¿ya? Y lo último que les quería mencionar es que los flujos silentes, o sea, los flujos laminares acústicamente van a ser silentes, o sea, no producen ningún ruido, y los flujos turbulentos son ruidosos. Por lo tanto, eso sí los podemos escuchar. Eso me lleva a hacerles una observación, que es que si ustedes son capaces de ocultar algo, ¿ya? Con su fonendoscopio, es porque tiene flujos turbulentos. Si existiera algo solamente con flujos laminares, no escucharíamos absolutamente nada y nuestro fonendoscopio estaría completamente de más, ¿ya? Así que cuando ustedes van a hacer un examen torácico y ocultan a un paciente y escuchan su respiración, es porque en el sistema respiratorio coexisten tanto flujos turbulentos como flujos laminares. Y lo mismo para medir la presión arterial. Gracias a que existen flujos laminares y flujos turbulentos en el sistema cardiovascular, usted puede ocultar un pulso audible cuando está realizando la técnica de tomar la presión desde el punto de vista auscultatorio. Y como ya les adelantaba, en el sistema cardiovascular coexisten los dos tipos de flujos, pero primará el flujo laminar, ¿ya? Afortunadamente. ¿Por qué? Porque los flujos turbulentos, al generar vectores de fuerza que no van solo hacia adelante, sino que vectores de fuerza que van a ir hacia los lados también, van a estar generando, ¿ya? Fuerzas anómalas, ¿ya? O excesivas en muchos casos sobre el endotelio, ¿ya? Y el endotelio es la pared eh, o el recubrimiento interno del vaso sanguíneo, que son células, eh, en este caso endoteliales, bastante planas, que van a estar recubriendo toda esta superficie, y estos vectores de fuerza van a estar generando tensiones aumentadas sobre el endotelio. Por lo tanto, si este endotelio ya tiene algún tipo de daño, este tipo de flujos aumenta el riesgo de que se produzca una lesión endotelial. Así que hay que tener bastante ojo con eso, desde el punto de vista de la fisiología o de la función endotelial. Entonces, el parámetro crítico que determina cuándo un flujo será turbulento es el número de Reynolds. El número de Reynolds puede ser calculado con cualquiera de estas dos ecuaciones, pero lo más importante es que nos dice que si este número da sobre 2000, el flujo será turbulento, ¿ya? Eh, Osborne Reynolds lo que nos decía o lo que nos dice la ecuación es que si el número es mayor a 2000, nosotros predecimos que el flujo que se producirá a ese nivel será un flujo turbulento. Si el número da bajo 1000, predecimos que el flujo será laminar, o sea, estará por este otro lado. La pregunta obvia de esto es qué pasa cuando es entre 1000 y 2000 el flujo, y la ecuación de Osborne-Reynolds dice que no puede predecir en ese caso si el flujo será laminar o turbulento. Por lo tanto, ahí no tiene la posibilidad, tiene esa limitante, esa ecuación. Pero cuando es bajo 1000 sí predice que es laminar y sobre 2000 que es turbulento. ¿Ya? Eso es importante.
¿Y qué variables tenemos por acá? Eh, por aquí tenemos velocidad, densidad, diámetro, viscosidad, ¿ya? Y aquí tenemos dos veces el flujo, eso es la densidad del fluido. Por abajo tenemos pi, el radio y la viscosidad del fluido. Entonces, esto toma factores tanto de los vasos sanguíneos como del mismo fluido. Y la ley de Poiseuille describe los factores que determinan el flujo laminar, ¿ya? Y esto es importante también. Aquí tenemos nuestro mismo flujo, la Q, será directamente proporcional a la diferencia de presiones, ya lo sabíamos, pero aquí nos agrega algunos otros factores. Nos dice que va a ser directamente proporcional el flujo a pi multiplicado por el radio elevado a la cuarta potencia. Miren este factor de acá. El radio elevado a la cuarta potencia, por lo tanto, es un factor muy, muy importante, de gran peso dentro de esta ecuación, y será este flujo inversamente proporcional a la longitud del vaso multiplicado por la viscosidad del fluido, y todo eso multiplicado por 8, acá abajo. Por lo tanto, si tenemos mayor diferencia de presiones, aumenta el flujo. Si tenemos un radio mayor, aumenta el flujo. Si la longitud es mayor en el vaso sanguíneo, disminuye el flujo. Y si la viscosidad del fluido es mayor, también se reducirá el flujo. Entonces, todos estos factores son importantes para describir cómo se producirá un flujo del tipo laminar. ¿Qué hizo Poiseuille? Este investigador determinó experimentalmente los factores que determinan el flujo laminar, utilizando tubos rígidos con distintos largos, radios y tipos de fluido. Se dio cuenta que el flujo varía enormemente con los cambios en el radio del vaso. Por lo tanto, por eso es que él puso esa R elevada a la cuarta potencia, ¿ya? Porque es como el factor más potente, más importante de todo. Y esto no es menor porque el único factor que se puede modificar fisiológicamente es el radio del vaso, ¿ya? Por lo tanto, es muy, muy importante. Ustedes vieron que la longitud del vaso también determina el flujo, pero nosotros no alargamos ni acortamos nuestros vasos fisiológicamente de manera muy rápida que digamos. Por lo tanto, si lo que queremos es modificar flujo, debiéramos llevar a tener un control modificando el radio del vaso, y eso ocurre sí a nivel arteriolar especialmente. Eh, Esto lo vamos a pasar, o recordar solamente que la densidad, esto en relación a las propiedades del fluido, ¿ya? La densidad es una magnitud escalar referida a la cantidad de masa contenida en un determinado volumen de una sustancia. Su unidad es el kilogramo partido por el metro cúbico. Y la viscosidad, por otra parte, es la oposición de un fluido a las deformaciones tangenciales. Y su unidad es el poise, que viene de Poiseuille, ¿ya? Es del mismo en honor a Poiseuille. Y la diferencia es esta, ¿ya? Por un lado tenemos densidad, por acá. ¿Qué es más denso, el agua o el aceite? El agua, ¿ya? El agua, porque ustedes ven que cuando cocinan o cuando ponen en un vaso, ¿ya? O en una olla agua y aceite, el aceite queda arriba y el agua se va hacia abajo. Eso es porque hay una mayor masa contenida en este volumen de agua que la que tenemos en el aceite. Por lo tanto, por eso no se mezclan, y además una se va hacia abajo y la otra queda en la parte de más arriba. Es más densa el agua. Y la viscosidad se referencia a las fuerzas de deformación tangencial que se oponen a la deformación de este fluido. Y aquí vemos si cae un cubo de hielo en un vaso de leche, o acá abajo en un vaso de algo más espeso. eh, Podría ser agua lo de arriba y algo más espeso acá abajo. Es más viscoso todo acá abajo, porque miren, en este caso, arriba se produce una gran deformación del contenido acuoso del vaso, y en este otro caso tenemos una deformación mucho menor en el vaso de abajo. La viscosidad de la sangre es 3 veces la del agua, ¿ya? Porque acá abajo tenemos la viscosidad del agua en celeste, la viscosidad del plasma estaría acá en un poco más arriba, como 1.5 veces la del agua, pero como la sangre tiene, en este caso, elementos figurados también, eso hará que llegue a estar cercana a los 4 acá, y considerando el valor de referencia del agua de 1, es 3 veces la viscosidad del agua.
Ya, y en esta otra imagen lo que vemos es la resistencia de la red vascular, es un poco el desglose de esta ecuación de Poisson que estábamos viendo anteriormente. Si despejamos esta ecuación para dejar el radio, esto finalmente viene desde esta otra ecuación. Recuerden de que el flujo era directamente proporcional al delta P partido por la resistencia. Por lo tanto, si nosotros despejamos la resistencia, nos va a quedar eh, igual a esto, ¿ya? O sea, directamente proporcional a la longitud eh, y la viscosidad del fluido, inversamente proporcional al radio del vaso, elevado a la cuarta potencia y multiplicado por pi. Cuando aumentamos la resistencia, por lo tanto, en este caso, o perdón, cuando aumentamos el radio del vaso, lo que ocurrirá con la resistencia es que caerá de forma muy importante. Por lo tanto, permitirá que exista un mucho mayor flujo. Y eso es lo que realmente ocurre acá en este ejemplo, donde vemos que si tenemos un vaso sanguíneo con un valor de 1 en este lado y con un valor de 2 acá, lo que ocurre finalmente es que acá vamos a tener un volumen de 1 litro saliendo por una unidad de tiempo determinado, y en este otro lado, en ese mismo tiempo, vamos a tener que salieron 16 litros hacia este otro contenedor. ¿Por qué? Porque el radio se eleva a la cuarta potencia, que quiere decir multiplicar 2 por 2 por 2 por 2. Y eso nos da 16 veces el flujo que podríamos tener acá, en este otro vaso sanguíneo. Entonces, la resistencia a la red vascular es la fuerza, ¿ya? O la resistencia que se opone al desplazamiento de las distintas capas de sangre. Las arteriolas aportan el 41% de la resistencia periférica total y los capilares el 27%, y entre ambos casi hacen un 70% de la resistencia periférica total. Y en este caso, al final, decimos que los vasos en serie, ¿ya? Los que están uno secuencialmente siguiendo a otro, poseen una mayor resistencia que los vasos en paralelo. Y por cada arteriola hay 9 capilares en paralelo. Por lo tanto, eso es muy bueno para que no exista tanta resistencia. Y también en este gráfico, donde observamos la presión sanguínea, ¿ya? La presión arterial y en los otros territorios también, podemos ver que el lugar donde se produce una mayor resistencia al flujo de sangre es específicamente a nivel de las arteriolas y de los capilares, ¿ya? Y que es el lugar donde caerá de forma más importante la presión de sangre que viene desde las arterias, ¿ya? Cuando sale la sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta y fluctúa a nivel de las arterias, podemos ver que después llega con una gran presión al territorio arteriolar, pero esta comienza paulatinamente a caer de forma muy importante en estos dos territorios, lo cual está reflejando que efectivamente son los lugares que poseen una mayor resistencia al flujo de sangre. Y finalmente lo que debemos ver con respecto a función vascular, eh, vamos a mencionar que la estructura de los vasos sanguíneos son distintas. Yo sé que ustedes lo vieron esto en anatomía el año pasado, y en histología probablemente también conversaron de aquello. Hay cosas que son similares, pero otras que son distintas entre las arterias y las venas. Las dos están recubiertas en su parte interna por el endotelio, tienen membranas basales, pero las arterias en este caso tienden a tener esta lámina elástica interna. Después tienen una capa de músculo liso, la cual puede ser muy gruesa en las arterias, en especial en las arteriolas, y las venas pueden tener también esta capa muscular, pero es bastante más pequeña. Tienen además las arterias una lámina elástica externa, y ambos vasos tendrán, por supuesto, el recubrimiento externo con esta túnica externa. Otra diferencia importante es que las venas poseen válvulas, ¿ya? En el interior del vaso, en el lumen, y las arterias no poseen esa misma estructura. Estas válvulas lo que hacen es prevenir el flujo retrógrado de sangre desde abajo, en este caso, o sea, cuando la sangre va solamente desde abajo hacia arriba aquí, y después ya no puede volver porque se va a encontrar con esas válvulas. La estructura de los vasos sanguíneos, bueno, ahí un poco un resumen para mostrar la cantidad de capas elásticas que tienen las arterias, que es bien importante, el músculo liso, que es mucho más importante en las arterias, arteriolas. Las venas no todas tienen ese músculo liso,
y el contenido de colágeno también. Ya, y esta imagen es bien importante porque ejemplifica un poco qué es lo que pasa a nivel de las grandes arterias y la mantención de la presión arterial durante el ciclo cardíaco, durante la sístole y la diástole. Esta cavidad 1 está representando al ventrículo. ¿Ya? Ventrículo cardíaco podríamos decir el ventrículo izquierdo, y esto podría ser la arteria aorta, ¿ya? El punto, todo esto que es el punto 3. Y el punto 2 sería la válvula de salida, que sería una válvula semilunar. Cuando el corazón se contrae, cuando el ventrículo izquierdo se contrae, está en sístole, la sangre será eyectada desde el ventrículo hacia la arteria de salida. En ese momento se produce un estiramiento, ¿ya? Un estiramiento pasivo de las paredes de la arteria aorta, de esta arteria de gran calibre, y el flujo sanguíneo irá avanzando a lo largo de toda la red arterial. Sin embargo, en el momento en que cae la presión a nivel intraventricular, ¿ya? Y se cierra esta válvula semilunar, en este caso en el punto de salida, lo que ocurre es que la presión quedará más alta en algún momento por acá, en la arteria de salida, que la que hay a nivel intraventricular. La sangre intentará volver. No va a poder volver porque se cerró esta válvula semilunar. Sin embargo, para intentar mantener todavía la presión en las arterias y que continúe existiendo un flujo hacia distal de estas arterias, ocurrirá otro fenómeno que es el fenómeno de eh, liberación de la energía potencial elástica acumulada en este proceso previo de las paredes de las arterias de gran calibre. Por lo tanto, como se expandieron en la sístole, cuando esto se llenó de sangre, en ese momento acumularon energía potencial elástica, lo que quiere decir que se inflaron como un globo, ¿ya? O un elástico se estiró, y en esta otra etapa de relajación de diástole del ventrículo, lo que hace esta arteria de gran calibre es finalmente volver a su posición original, liberar la energía potencial elástica y con ello inyectar energía a esta sangre para que pueda también seguir fluyendo a una presión importante y seguir avanzando hacia distal. Por lo tanto, independiente del periodo de sístole o de diástole cardíaca, la sangre igual seguirá fluyendo desde proximal hacia distal. Ahora lo que nosotros sí podemos ver son fluctuaciones en la presión. La presión que existe acá arriba en el periodo sistólico no es la misma que existe en el periodo diastólico. Y es desde ahí que se pueden diferenciar dos presiones cuando nosotros medimos este parámetro a nivel sanguíneo. Está la presión sistólica, que será la presión más alta que podremos medir a nivel de las arterias, y la presión diastólica, que será el punto más bajo, ¿ya? Y que obedece con la parte inferior de lo que estábamos viendo. Y esto puede ser medido, puede ser ocultado también a través de distintos procesos, ¿ya? Hay esfingomanómetros de distinto tipo, está el clásico de mercurio, que sería como el que está representando esta imagen acá. Tenemos el aneroide, que es el que tiene la especie de relojito para medir, y también tenemos los electrónicos que están siendo muy utilizados en clínica por su facilidad para medir y rapidez también, que no requieren mayor técnica. En cambio, con estos de mercurio, el aneroide, requerimos aplicar algunos procedimientos como el método palpatorio para determinar la presión arterial sistólica primero y después eh, el método auscultatorio para poder finalmente determinar tanto la presión sistólica como diastólica, ¿ya? Eh, con respecto a la precisión de estos instrumentos, el de mercurio se dice que es uno de los más precisos de todos para medir. Sin embargo, están en retroceso la confección de instrumentos que utilicen mercurio, dentro de ellos estos esfingomanómetros de mercurio, por lo tanto, cada vez van a ser más escasos, así que cualquiera de los otros se está ocupando bastante más que esto. Hay una propiedad importante de los vasos sanguíneos también, que es la distensibilidad o compliance de la pared del vaso, ¿ya? Y que tiene que ver con una relación entre la presión y el volumen del vaso sanguíneo. O sea, cómo se modifica el volumen en función de la presión interna, ¿ya? Y también las presiones internas y externas, por supuesto, pero los cambios de presión
que ocurren a nivel del vaso sanguíneo. Y con esto podemos decir que la distensibilidad o compliance de las venas es mucho mayor a la de las arterias. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros queremos modificar, ¿ya?, en un 400% el volumen inicial de la vena, ¿ya?, o del vaso sanguíneo en este caso, solamente tendremos que ejercer una presión de cerca de 25 milímetros de mercurio. Cuando ocurre una modificación de 25 milímetros de mercurio, en que aumente la presión o se modifique la presión en este vaso, eso lleva rápidamente a que aumente el calibre de este vaso en 4 veces, ¿ya?, a un 400%. Sin embargo, para modificar el volumen, ¿ya?, o el calibre de una arteria en un 400% también, nosotros ya no nos sirve este 25%, sino que tenemos que llegar a cerca de 200 milímetros de mercurio. Por lo tanto, se requiere una modificación de presión mucho mayor para lograr modificar el calibre en 4 veces de una arteria. Por eso se dice que la distensibilidad compliance de las arterias es más baja y de las venas será más alta. Matemáticamente esto se puede calcular midiendo la pendiente de esta curva, ¿ya? Ustedes ven que esta pendiente es baja y esta pendiente es bastante más alta. Por lo tanto, por eso se dice que la distensibilidad compliance de las venas es mucho mayor a la de las arterias. Ahora, esto explicado de otra forma, de una forma mucho más didáctica, se puede homologar un poco a lo que es inflar un globo, y inflar un globo, el, el de acá, un globo con baja compliance o distensibilidad, sería cuando usted infla un globo que es muy fácil de inflar, donde usted casi no se tiene que esforzar nada, sopla un poco y lo infla. En cambio, el que tiene una baja distensibilidad o compliance es ese globo rígido que cuesta mucho inflar y que usted hace la máxima fuerza que puede, se llega a poner azul tratando de inflarlo y aún así le cuesta inflarlo. Ese es un globo con poca distensibilidad o compliance, ¿ya? Y eso nos lleva a, o me lleva a recordar, decirles también que la distensibilidad o compliance es el recíproco de la rigidez. Por lo tanto, estos vasos, las arterias, que decimos que tienen una baja distensibilidad, son vasos que son más rígidos, por lo tanto. ¿Ya? Baja distensibilidad es lo opuesto, por eso se dice el recíproco, de decir que es más rígido, ¿ya? Tiene mayor rigidez, le cuesta deformarse volumétricamente en relación a cambios de presión. En cambio, este otro vaso, ¿ya?, las venas, son más distensibles, tienen una compliance mayor, por lo tanto su rigidez es más baja, son menos rígidos, ¿ya? Y eso lleva a que se produzcan ciertos fenómenos a nivel del sistema cardiovascular, como que cuando analizamos la distribución de la volemia, ¿ya?, cuando hablamos de volemia nos referimos a la sangre total contenida en el sistema cardiovascular, vemos que la mayor cantidad de volemia de sangre normalmente va a estar ubicada a nivel del sistema de venas y vénulas, cerca de un 65%, ¿ya? Y eso es precisamente por la gran distensibilidad que tienen las venas. Ya el resto está contenido en otras partes ahí que ustedes pueden ver, pero la mayoría de la volemia va a estar contenida normalmente en el sistema venoso. Y aquí solamente desde el punto de vista teórico les quiero mostrar la ecuación de Laplace para un vaso, que nos dice que el radio de un vaso sanguíneo dependerá del equilibrio de las fuerzas que aumentan y disminuyen su radio. Y aquí tenemos varias fuerzas, o esta ecuación de Laplace nos dice que la tensión de la pared del vaso sanguíneo será directamente proporcional a la presión transmural. La presión transmural es es una presión que considera tanto la presión del lumen, o sea, la presión interna del vaso, como también las presiones externas al vaso, y esto multiplicado por el radio del vaso, ¿ya? Y dentro de estos factores tendremos algunos que provocan que aumente el radio y otros que provocan que disminuya. Por ejemplo, la tensión de la pared, si aumenta la tensión, que es lo que puede ocurrir cuando se contrae el músculo liso de la pared arteriolar, eh,
en realidad lo que ocurre ahí es que el radio caerá. Se aumenta la tensión de la pared, disminuye el radio. Eso tiende a hacer que disminuya el radio del vaso. Si aumenta la presión luminal, ¿ya? Que es esa como presión interna, lo que tiende a hacer eso es también aumentar el radio del vaso. Pero en este caso, si tenemos unas presiones externas que lo que hagan es aumentar, esas presiones externas tienden a hacer que el radio del vaso no aumente, o en este caso incluso pudiese verse reducido, ¿ya? Pudiera disminuir. Así que esos factores son importantes para analizar eh, para lo que ocurre con el radio de un vaso. Sin embargo, todo lo que ocurre a nivel de las modificación del lumen, ¿ya? O del diámetro de las arteriolas y de los vasos sanguíneos, es regulado de forma muy compleja por factores tanto intrínsecos como extrínsecos al vaso, ¿ya? Y hay una importante ahí eh, balance o lucha entre factores que son vasodilatadores y otros que son vasoconstrictores. Dentro de los factores intrínsecos tenemos a los metabolitos tisulares, factores endocrinos liberados localmente, factores miogénicos y factores endoteliales. Y por la parte extrínseca tenemos factores neurales, o sea, el sistema nervioso, particularmente el autónomo, es importante para regular el tono arteriolar, y factores humorales, que son los hormonales, endocrinos, que pudiesen también estar afectando el tono arteriolar. Y el sistema nervioso es un importante regulador de la resistencia de los vasos sanguíneos, en especial de las arteriolas, eh, específicamente en su rama simpática, en el sistema nervioso autónomo simpático, el cual libera principalmente un neurotransmisor, la norepinefrina, y que al interactuar con receptores alfa-adrenérgicos a nivel de estos vasos, va a provocar una vasoconstricción. ¿Ya? A medida que se liberen mayor cantidad de norepinefrina, se produce vasoconstricción al interactuar con estos receptores, y si esa rama simpática deja de liberar, ¿ya? O libera menor cantidad de norepinefrina, lo que ocurrirá es lo contrario, en este caso una vasodilatación. Así que de esa forma también es una forma clásica cómo se regula el calibre de esos vasos. Y ahora sí, ya para ir finalizando la última parte de esta clase, vamos a hablar un poco de microcirculación. Recordar que la microcirculación corresponde a aquella que pasa por los vasos de menor calibre y puede ser tanto en serie como en paralelo. Está compuesta por las arteriolas, en este caso, eh, los capilares, o la metaarteriola primero, que sería este conducto central por donde va a pasar normalmente la sangre, y los capilares, ¿ya? Que van a ser todos estos vasos que van a estar ubicados eh, en las partes laterales de la metaarteriola. Después de esto tendremos la vénula, y por acá saldrá el flujo y se irá nuevamente hacia el sistema venoso. Por acá llega la sangre y por allá sale. Tenemos también unas estructuras de esfínteres precapilares que son importantes y que van a permitir finalmente que la sangre pase efectivamente o no a través de cada uno de esos capilares. El estado de estos esfínteres precapilares depende de la actividad metabólica local. Cuando hay mayor actividad metabólica del tejido asociado a esta microcirculación, los esfínteres precapilares van a tender a estar más tiempo abiertos que cerrados. Por lo tanto, se va a producir un flujo de sangre a través de los capilares verdaderos, ¿ya? O estos capilares que están ubicados a los lados, y que son los lugares donde se producirá el intercambio transcapilar. Sin embargo, cuando la actividad metabólica esté disminuida, o sea, baja a nivel del territorio de esta microcirculación, los esfínteres precapilares tienden a cerrarse o a pasar más rato cerrados, por lo tanto la sangre también tiende a pasar directamente a través de la metaarteriola y poco por los esfínteres precapilares. El flujo de los capilares verdaderos es intermitente, ¿ya? Este flujo de acá, pero el de toda la red de microcirculación es continuo. O sea, siempre toda la sangre que entre hacia esta microcirculación es toda la sangre que tiene que salir de la microcirculación también. Y la apertura y el cierre rítmico de los esfínteres precapilares se conoce como la vasomotricidad, ¿ya? De estos esfínteres. Y constantemente se van a estar abriendo y cerrando, pero si el tejido está metabólicamente más activo, tenderán a estar más tiempo abiertos que cerrados, y por el contrario, si está más
disminuido el metabolismo de este territorio, tenderán a estar más tiempo cerrados que abiertos estos esfínteres, ¿ya? Por lo tanto, va a haber menor irrigación de estos capilares verdaderos, que es lo que ocurre acá arriba cuando el tejido está más demandante desde el punto de vista metabólico. El intercambio transcapilar depende de los tipos de capilares. Estoy seguro que esto lo vieron en histología. Los capilares continuos, los capilares fenestrados y sinusoidales, ¿ya? Son menos permeables estos continuos. Los fenestrados tienen mayor permeabilidad, tienen esas fenestraciones, que son unas especies de poros que dejan que pasen cosas de mayor peso molecular. Y los sinusoidales, por supuesto, son los conocidos también como discontinuos y permiten el paso de grandes elementos a través de esos capilares. Y el agua se intercambia por gradiente neto de tipo de presiones, tanto hidrostática como coloidosmótica. Creo que si ya vieron fisiología renal, analizaron la ley o las fuerzas de Starling que finalmente determinan que exista un intercambio transcapilar. Es importante aquí tanto las presiones hidrostáticas, que tienen que ver con la presión propia de los líquidos que están tanto dentro del vaso o del capilar como fuera, y la presión coloidosmótica, que principalmente va a ser de relevancia o de mayor importancia en el interior del capilar que en la parte externa, ¿ya? Porque está asociada bastante a esa fuerza que tiende a retener el líquido dentro del contenedor o del vaso sanguíneo, y donde participan de forma muy importante las proteínas, ¿ya? Las proteínas tienen un gran poder osmótico, una gran fuerza osmótica que previene que vaya saliendo líquido, ¿ya? O tienden a mantener ese líquido dentro del contenedor. Decir también que la filtración de agua, en este caso, o de líquido, a nivel capilar excede a la absorción en 2 a 4 litros diariamente, ¿ya? Pero el exceso de filtración en este caso es colectado por el sistema de vasos linfáticos. Por lo tanto, asociado también a esta microcirculación y a toda la red vascular del sistema cardiovascular, vamos a tener capilares linfáticos y vasos linfáticos que cumplirán una de las funciones principales de ellos, será devolver el exceso de agua que pasa a los tejidos, ¿ya? Y en este caso tienen estos terminales capilares, tienen válvulas también linfáticas primarias que permiten que pase el líquido solo desde el intersticio hacia el interior del capilar linfático, y también tienen válvulas linfáticas secundarias que hacen que este líquido linfático solo pueda avanzar unidireccionalmente, ¿ya? Y no pueda retroceder, no haya flujo retrógrado de ese líquido. Eso finalmente lleva a que estos vasos linfáticos puedan drenar nuevamente hacia el sistema cardiovascular a la altura de las venas subclavias, y con eso restituir el exceso de filtrado o la pérdida de líquido que podríamos haber tenido, y con eso mantenemos la volemia constante. Ustedes tienen que haber analizado ya y visto, yo creo, de manera bien detallada en anatomía, la estructura y la ubicación de los vasos linfáticos, así que en eso no vamos a profundizar, solo recordar que esta área superior derecha, ya de la extremidad superior, del tórax, de la cabeza, drenan a través del ducto linfático derecho, y todo el resto del cuerpo en general drena a lo largo de algo que se conoce como el ducto torácico. Así que eso es lo que teníamos que ver el día de hoy, chicos. Yo no sé si ustedes tienen alguna clase a continuación. Si no es así, podríamos ver algunas preguntas antes de terminar la clase. Quedo abierto a sus consultas, chicos. Pueden activar sus micrófonos o a través del chat, no sé si está activo también. Profesor, Cuénteme, yo tengo una duda, es que mostró un Constanza. gráfico donde se veía las curvas de viscosidad, y me llama la atención de por qué la curva de viscosidad de la sangre iba en aumento y la del plasma y la del agua creo que era esa, eh, eran más constantes. Me llamó la atención. Excelente pregunta, Constanza, muy bien. Eso pasa en estas clases que son más cortas, que a uno se le va a mencionar algo. Este gráfico lo que menciona es que por este lado ustedes ven que está la viscosidad, por este otro lado pueden observar que está el hematocrito, y lo que quiere decir es que la viscosidad de la sangre puede ser modificada por la composición de la misma.
¿ya? Y en este caso, uno de los factores más importantes que puede modificarla es el hematocrito, donde si tenemos un paciente que tiene una anemia, que tiene un bajo hematocrito, podría, en este caso, o debiéramos suponer que eso está afectando la viscosidad de la sangre y esta se vería reducida. Por otro lado, si tenemos un paciente que tiene una policitemia y que su hematocrito está aumentado, en este caso la viscosidad de la sangre de esa persona también estará elevada. Así que la viscosidad de la sangre eh, completa sí está en función del hematocrito y puede ser modificada por ella. Por lo tanto, es cierto, tenemos que poner ojo en relación a estas alteraciones de la composición de la sangre, porque está afectando el funcionamiento de la misma sangre, pero también debemos recordar que eso hemodinámicamente podría estar modificando la viscosidad de la sangre, ¿ya? Y eso podría llevar a algún tipo de modificación hemodinámica, pese a que esto, en general, normalmente, habitualmente, no es tan importante como para producir alguna modificación patológica, pero sí debiéramos tenerlo presente, ya por si acaso en algún caso en particular. ¿Alguna otra Eso, duda? lo de abajo del hematocrito se mide en concentración. ¿El hematocrito? Es- claro, o sea, el 40 que dice que es lo normal, eh, es Claro. 40 que... ¿No vieron nada de hemograma en sangre? sí, sí vimos, pero la verdad no recuerdo muy bien. Claro, Con sí, el el hematocrito hace porcentaje. referencia al contenido principalmente de elementos figurados, en particular glóbulos rojos, en la sangre. Por lo tanto, hace referencia a eso. Es el parámetro del hemograma. El Ah, no, mismo claro, parámetro. la pregunta era la unidad de medida, por así decirlo. Es que como el gráfico no lo tiene, por eso. La unidad de medida del Con hematocrito, es porcentaje. Ah, sí, ya, eso. creo que es porcentaje exacto. Sí. Gracias, Javi, gracias, profe. Súper. Excelente que nos vayamos complementando. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Dudas, consultas? Profe, Cuénteme. a mí me quedó una duda. Cuando dijo que era mayor la resistencia en las arteriolas y los capilares, ¿eso de alguna forma igual modifica el flujo? Por supuesto que sí, sí. Acuérdese que cuando la resistencia es mayor, el flujo se ve afectado. Por lo tanto, el flujo en estos lugares de mayor resistencia va a ser menor. Ya. ¿Ya? Y, Debiera ser y menor, pero a hemos ver, visto que no se entienda como que llega menos sangre, sino que cuando hablamos de flujo nos referimos a el volumen de sangre que pasa en un lugar determinado por una unidad de tiempo. Entonces, como que le cuesta más pasar por ahí. Eso es lo que tenemos que entender. No es que llegue menos sangre, sino que le va a estar costando más pasar por ese lugar. Bueno, eso se va viendo también. ¿Se acuerdan que la velocidad es menor? Hay varios fenómenos que están ocurriendo a ese nivel, a nivel de las arteriolas y capilares. Pero sí es el lugar donde hay una mayor resistencia al flujo y de hecho una cosa interesante que aporta este gráfico que les estoy mostrando es que esta pérdida, a ver, la presión con la que sale la sangre es una forma en cómo nosotros podemos visualizar la energía que tiene la sangre para poder circular desde el punto de vista biofísico. Y al caer la presión de forma importante, eso nos quiere decir que gastó gran parte de la energía que llevaba esa sangre para poder continuar fluyendo a través de estos territorios. Perdió una gran cantidad de presión porque utilizó mucha energía para poder pasar por esos territorios. ¿Ya? No, dentro de lo que nosotros pudimos analizar, vimos estos factores hoy día, pero podríamos analizar montones de ecuaciones más para entender la energética de la sangre. Eh, hay varias, otras que consideran la energía cinética, la energía potencial gravitacional, la energía de presión, como sumatorias de fuerzas para poder eh, entender cómo fluye la sangre desde lugares de mayor energía a lugares de menor energía. Eh, pero, pero eso quizás sería para otra clase, más que para profe, entonces el flujo
¿El flujo se modifica o no? Claro, si lo entendemos desde este punto de vista de analizar esta ecuación que tenemos acá abajo, si aumenta la resistencia al flujo, debiera caer el flujo en esta parte. ¿Ya? Debiera modificarse analizando esa ecuación. Gracias. Ujú. Ahora, para la compañía que preguntaba, eso es bien teórico, ¿ya? Por eso yo le digo analizando esta ecuación, porque usted tiene que entender que a lo largo de toda la red vascular, ya sean arterias, arteriolas, capilares, vénulas, venas, la circulación siempre va a estar ocurriendo, a no ser que exista algún tipo de condición patológica que afecte el flujo, ¿ya? O la perfusión de los distintos vasos. Usted tiene que entender siempre que el flujo a lo largo de toda la red vascular se mantiene constante. Siempre hay flujo. Siempre hay flujo. ¿Profe? Ujú. También me Constanza. quedó otra duda en cuando mostró una fórmula de tensión es igual a diferencia de presión por radio, si no me equivoco. La ecuación de Laplace para analizar los cambios de esta. Quizás. Ujú. Sí, Sí. sí. Y quería preguntarle si puede explicar de nuevo si aumenta la tensión, ¿era aumenta o disminuye el radio? Me quedó la duda. Ah, no, no. Si aumenta la tensión acá, eh, es una buena forma de acordarse de lo que pasa en la arteriola. Cuando para que aumente la tensión de la pared arteriolar, lo que ocurre muchas veces es que se contrae el músculo liso, ¿ya? Por lo tanto, si se contrae el músculo liso de la arteriola, eso lleva a que aumente la tensión de la pared, y si aumenta la tensión de la pared, eso lleva a la reducción del radio, ¿ya? ¿Se acuerda? La vasoconstricción lleva a una disminución del radio. El Ya, aumento muchas de gracias. eso, sí, es eso principalmente. Y era para Ya. explicar algunos factores ahí que se van produciendo. Eh, ¿Tienen clases ahora, chicos, o no? A las 11. A las Profe, 11. ¿le puedo hacer una Cuéntame. consulta? Es Sí, que Javiera. en la diapo anterior, en la que estábamos en el gráfico, Ajá. eh, ahí la resistencia era como claro, ahí, la resistencia era como en un capilar o en el conjunto de capilares, No, en toda la red capilar. en toda la red. En Ya, toda la red de capilares, sí. ya. Esa imagen más que nada es para mostrar, como graficar, porque recuerde que para que salga la sangre eyectada desde el ventrículo izquierdo, el ventrículo ejerce una gran presión. De hecho, la presión que ejerce es la suficiente como para superar la presión que hay, la presión arterial media, ¿ya? Que hay en las arterias de salida, que en este caso es la aorta. Cuando la presión del ventrículo excede a la presión de la arteria de salida, en ese momento se eyecta sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta, y esa presión o sea, y esa sangre va a salir con esa gran presión a favor desde un punto de mayor energía a uno de menor energía, o de mayor presión a uno de menor presión, y ustedes ven aquí que fluctúa. ¿Se acuerdan que eso es porque hay momentos en que la presión va a ser más alta y otro más baja por el ciclo cardíaco, ¿ya? Por la sístole y la diástole? Y ustedes ven que esa presión se mantiene más o menos constante desde las grandes arterias hasta las pequeñas arterias. Pero al llegar a las arteriolas y los capilares, se produce una importante caída en la presión de la sangre, ¿ya? Y esa es una forma como nosotros visualizamos que se pierde mucha energía de la que lleva la sangre en esos territorios para que pueda continuar fluyendo de forma normal a través de esos territorios. Pierde mucha energía en ese territorio para poder pasar. O sea, tiene que pagar un peaje importante para poder Y, seguir fluyendo por ahí. Y ese peaje se ve reflejado en la pérdida de energía en forma de presión. profe, ¿y ahí qué pasaría con la resistencia? La resistencia sigue siendo alta acá. O sea, naturalmente es alta en estos territorios, ¿ya? En las arteriolas y en los capilares. ¿Es Es- más es alta a- que en la aorta? ¿Cómo? ¿Es más alta que en la aorta, por ejemplo? Sí, de hecho, ¿se acuerdan que decíamos que la resistencia de la red de arteriolas y capilares
aporta casi un 70% de la resistencia total de los vasos sanguíneos. O sea, entendamos que todos los vasos tienden a tener alguna resistencia al flujo, porque va a haber una oposición al flujo en estos territorios, ¿ya? En los territorios donde, especialmente acá, en, en el roce, ¿ya? Entre estas capas de sangre y la pared endotelial, ya existe una resistencia al flujo, porque aquí tenemos algo que está estacionario y aquí tenemos algo que va moviéndose. Es lo mismo que veían en física cuando, por ejemplo, ustedes movían un objeto a través de una superficie de un piso, no sé, o algo así. La fuerza de roce, ¿se acuerdan que se oponía a la fuerza que tendía a mover un objeto? Y en este caso es similar. Aquí la sangre lleva cierta fuerza, de hecho estos son como vectores de fuerza, y las paredes del vaso sanguíneo van a tender a oponerse al avance de dicha fuerza, ¿ya? O de dichas capas de sangre. Así que todos los vasos producen resistencia al flujo, pero donde ocurre en mayor medida esto es particularmente a nivel del territorio de las arteriolas y los capilares. Es el lugar donde va a existir una mayor resistencia al flujo. Y las arteriolas es importante recordar que pueden modificar su calibre de forma activa. O sea, modificando el tono de su músculo liso, pueden producir vasodilatación o vasoconstricción. Y gracias a eso, podemos también modificar el flujo hacia distintos territorios, lo cual es muy importante para nuestro organismo, porque dependiendo de la actividad que nosotros realicemos, vamos a requerir mayor flujo hacia distintos territorios. O sea, si usted sale a correr ahora o andar en bicicleta, va a requerir tener un mayor flujo hacia los músculos de sus extremidades inferiores, hacia sus piernas. Por lo tanto, las arteriolas que llevan sangre hacia sus extremidades inferiores van a tender a tener una vasodilatación y con eso van a llevar un mayor flujo sanguíneo hacia ese territorio. ¿Ya? Quizás, chicos, hay cosas que van a ir entendiendo mejor con las otras clases. ¿Se dan cuenta? Yo esta clase la hago como la clase número 3 generalmente, porque me gusta explicarles antes la parte introductoria del sistema cardiovascular y el ciclo cardíaco también, y función ventricular, porque hay hartas cosas después que se entienden cuando uno ve eso, pero bueno, ahora lo hicimos de forma inversa y creo que van a tener otras cosas ya más claras ustedes que también me van a servir para las otras clases que voy a hacer. Pero la idea es que vayamos complementando todo lo que vamos a ir viendo. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Consultas? Son 1:15 ya, para dejarles un rato también, para que puedan al menos ir a tomar un vaso de agua, moverse un poco. Muchas gracias, profe, que le vaya bien. De nada, Javiera, igualmente. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe, gracias.